huella. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión, en esta edición del 18 de diciembre del 2022. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Y les damos la bienvenida a este programa, en el cual estaremos tratando los temas más importantes desde la perspectiva de los trabajadores de la coyuntura nacional e internacional. Bueno, en el tema internacional, lo más importante, lo que está afectando más a nivel internacional en general, en un país muy cercano a nosotros, es la situación de Perú. Pues continuaremos hablando sobre esto. Sigue una movilización popular muy importante, huelga general en varias regiones de Perú, bueno, paro, bloqueos, exigiendo que, bueno, prácticamente que se vayan todos, ¿no? El cierre del Congreso, fuera la presidenta Dina Boluarte, y bueno, elecciones ya, ¿no? También se plantea el tema de la necesidad de una asamblea constituyente. Entonces, bueno, estaremos hablando sobre este tema que es muy importante. Y después, en el tema nacional, hablaremos sobre el Congreso del Magisterio Rural que se llevó a cabo la pasada semana. El día de hoy está concluyendo el Congreso. Entonces estaremos con un poco de información sobre este importante evento, de los sectores más importantes de los trabajadores a nivel nacional. Entonces, de esta forma, iniciamos este programa de Radio Rebelión. Vamos a comenzar con un video sobre la situación de Perú, sobre las movilizaciones, para contextualizar un poco y ver la importancia y la magnitud de este proceso en el vecino país. 10 días de una crisis política que se sigue agravando. Cada día aumentan los fallecidos por los choques entre los manifestantes y la policía o militares. Solo este viernes, al menos 8 personas murieron en Ayacucho. Estamos aquí listos hasta lanzar la última flecha en los corazones malos. Jangra, Sonjo, Guarmi, Dina Boluarte, que renuncie. No estoy aquí por Pedro Castillo o por defender ese gobierno. Estoy aquí porque lamentablemente el Congreso se ha acostumbrado a vivir del pueblo. Mi lucha es que la democracia retorne a este país. Mientras en las calles los choques aumentan, en el Congreso no aprobaron adelantar las elecciones generales. Esto un día después de que la justicia tomara una decisión sobre Pedro Castillo. Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones. Se ha dado la renuncia de la ministra de Educación, Patricia Correa. Bien, ahí digamos un poco de la situación en general, cómo se está viviendo, las movilizaciones, ya se sumaban más de 20 muertos, la renuncia de algunos ministros, reciencito que fueron nombrados. Entonces en realidad digamos todo un proceso muy fuerte, ¿no? Y bueno, tenemos además la entrevista con una compañera, ¿no, Miguel? Sí, una compañera que es dirigente de la Confederación de Técnicos, de Trabajadores Técnicos de Salud Pública, Confederación Nacional. La compañera la entrevistamos hoy y estaba trabajando, es decir, no tiene aparentemente, claro. Estaba de guardia, entonces la entrevistamos hoy al mediodía. Muy bien. Bueno, se ve, digamos, el proceso y bueno, ya lo comentaremos un poco más adelante, pero vamos con esta entrevista a la compañera.
Muy bien. Buenas tardes, compañera Ángela Mayaya Flores, de Lima, Perú. Tú eres, tengo entendido, dirigente sindical de las trabajadoras y trabajadores de la Confederación de Técnicos, ¿no? De Salud Pública. Así es. Buenas tardes, compañero. Un saludo fraterno desde Lima, Perú. Bueno, queríamos, obviamente, en el mundo, diría yo, pero en particular en Bolivia, hay mucho interés en lo que está pasando en Perú, ¿no es cierto? Llevamos ya muchos días de movilizaciones. ¿Cómo lo has vivido tú y tu organización sindical? Sí, bueno. Nosotros definitivamente rechazamos, estamos en gran zozobra. De repente, si muchos de nuestros compañeros del sector salud, porque nosotros somos trabajadores técnicos y auxiliares asistenciales, y bueno, nuestra organización es una organización bastante joven, una confederación nacional, donde tiene bases justamente en las regiones que han sido más golpeadas. Apurímac, una de ellas, donde las 7 provincias de Apurímac tenemos, en cada provincia, en las 7 tenemos sindicatos, ¿no? Los primeros en levantarse fueron nuestros compañeros de Apurímac, Andahuaylas, Aymaras, Chincheros y todas las provincias propiamente de la región de Apurímac. Nos encontramos definitivamente en pie de lucha desde nuestras diferentes trincheras, desde las diferentes formas de poder organizarnos, porque no todos podemos estar de repente en las movilizaciones, en los plantones de rechazo, pero nos venimos organizando a nivel nacional para poder dar soporte a las luchas desde diferentes puntos de vista. Definitivamente nosotros no estamos de acuerdo, rechazamos a este gobierno golpista, a este Congreso que ha venido desde el inicio que Pedro Castillo ha asumido, ¿no? Con intentos de la moción de censura, moción de confianza, el intento de dar los golpes, ¿no? El golpe a Pedro Castillo. No se ha podido tener, lamentablemente, un buen desarrollo a lo largo, bueno, dentro de este corto tiempo de gobierno. Sin embargo, pues también nos damos cuenta que Castillo pues no se respaldó, a pesar de haber ganado con el voto popular limpiamente en las elecciones, no se respaldó en el pueblo trabajador que lo llevó a la presidencia por lo que representaba, ¿no? Por lo que representa en esas luchas sindicales del 2017, él también como sindicalista del magisterio, de los profesores, dio un gran golpe, dio una buena lucha, ¿no? Eso ante el continuismo de Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori, pues no había ni vuelta que darle. Nosotros hemos estado definitivamente apoyando por lo que representaba, y hoy por hoy rechazamos también este golpe en este caso de los congresistas, ¿no? Y de la usurpadora Dina Boluarte, que intenta pues definitivamente tener un gobierno de unidad con todos los de la derecha, con el Congreso vacador, con todos los que perdieron. Y eso hace y genera pues una gran traición, ¿no? Definitivamente ahora tiene conformado un gabinete incluso neoliberal, ¿no? Entonces, todas estas cosas ha hecho enardecer mucho más al pueblo, y más aún de la parte del sur, porque son ellos los que rechazan más y los que le llevaron con el voto popular a Castillo donde estuvo en la presidencia, ¿no? Entonces, históricamente, los pueblos pues del Perú profundo han venido siendo olvidados, y esto en realidad ha sido una derrota de la derecha y su proyecto neoliberal, ¿no? Con el cual querían implantarse otra vez, darle continuismo más con Keiko Fujimori. Entonces esto definitivamente ha enardecido demasiado al pueblo, y la lucha continúa, ¿no? Dina Boluarte, en vez de poner paños fríos, de dar un paso al costado, porque el rechazo, venga de donde venga, es contundente,
no nos representa, tiene las manos manchadas con la sangre de nuestros hermanos peruanos, y lamentablemente el papel que juega la prensa acá en Lima es tremendamente nefasta, ¿no? Porque intenta invisibilizar las muertes de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, y pone por encima lo material incluso, por encima de las vidas de nuestros compañeros. No sé hasta dónde vamos a continuar, la gente continúa organizándose, las manifestaciones se han, digamos, se han acentuado mucho más todavía. Esto no va a terminar, no ha terminado, estoy segura que no va a terminar. No sé si tiene alguna otra consulta, pregunta, compañero. Muy importante, Ángela, lo que dices. Hay un relato que hace la derecha peruana y se reproduce también internacionalmente, aquí en Bolivia por lo menos, de que no, que son los que están manifestando son grupos de Sendero Luminoso, de terroristas, de terruco, son pequeños grupos, que gente ignorante, que no entiende lo que está pasando, que no defiende la democracia, supuestamente. ¿Cómo lo ves tú? Evidentemente no es así, ¿no? Pero... Bueno, definitivamente rechazamos contundentemente esos adjetivos calificativos de poner, pues, y de calificar a la población andina, a los campesinos, a las organizaciones sociales que vienen democráticamente ejerciendo su derecho a la protesta, de poder satanizarlos con esta, discúlpenme la palabra, con esta tontería que vienen repitiendo desde las elecciones, el terruqueo, ¿no? El terruqueo, el que protesta, vándalo, el que protesta, comunista, el que protesta, terruco. O sea, llevamos definitivamente un sentir muy grande, un pesar muy grande justamente por la prensa que lo rechazamos. Es más, cuando se hacen las transmisiones en las carreteras, en los pueblos, ven qué medio local, Latinoamérica, ¿no? Los compañeros y la población los rechaza porque saben el papel que hoy por hoy están cumpliendo, ¿no? Un papel totalmente mercenario porque han distorsionado toda la información y la población se está dando cuenta, se da cuenta cuáles son los métodos, ¿no? De la derecha, qué forma tienen de ejercer. Y hoy por hoy que está todo militarizado y donde hay un estado de emergencia a nivel nacional y donde hay toques de queda, incluso ya en las regiones más movidas, ¿no? Donde hay más protestas, el rechazo es tremendo, es total, es total. No solamente estamos hablando de las organizaciones sindicales, las organizaciones de trabajadores, sino estamos hablando de las organizaciones sociales, las comunidades son las que se han levantado, porque justamente como lo decía, son pues esta gente, estos hermanos del Perú profundo, que históricamente han venido siendo rechazados, y han venido siendo discriminados, olvidados, y que su voto se reflejó en Castillo, ¿no? Y entonces ellos son los que se levantan, no son pagados, no están terruqueando, porque la prensa lamentablemente ha jugado su rol, pero también tenemos las vías alternativas que son los medios sociales, ¿no? El Facebook, el Twitter, el YouTube, podemos hacer las transmisiones en vivo, y a través de ello nosotros podemos darnos cuenta cómo los compañeros en Andahuaylas, con su onda, con su guaraca, con sus piedras, y los policías armados, porque todos estos fallecidos han sido producto de bala, de proyectil, ¿no? Entonces no hay ninguno que haya sido un accidente, una fractura, tumulto, no, es todo lo contrario. Y nosotros como personal de salud vemos las descripciones, herido por PAF en clavícula, masa encefálica, hemorragia epidural, qué sé yo. O sea, es tremendo el impacto para nosotros, porque la matanza que se está dando es a mansalva, es directo, las órdenes son tremendamente crueles y nosotros rechazamos toda esta postura de la prensa tan mercenaria, tan delincuencial, que al final termina pues calificándonos de una manera incorrecta, porque es el pueblo, somos nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, que al final también nos terminan enfrentando con la población, porque en muchas provincias de Apurímac, Ayacucho,
incluso el ejército ha soltado, pues digamos, se ha puesto hasta de lado, ¿no? Y ha abierto, se han subido a sus camiones, se han retirado ante la confrontación con el pueblo, porque estamos hablando de comunidades andinas que incluso los alimentan también a ellos. Entonces, pero nada de eso sirve para la derecha, que termina pues con una postura tremendamente en contra de la lucha y obviamente defendiendo sus intereses, ¿no? Bueno, Ángela, muy, muy claro, gracias. Una última pregunta, digamos, porque yo sé que la salida es muy difícil, tú dices que va a continuar. Yo he visto la declaración del Partido de los Trabajadores Unidos planteando, bueno, lo que plantea la gente en la calle, ¿no? Que se vayan todos y por un gobierno de los trabajadores. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven tus compañeras? Sí, definitivamente nosotros hacemos eco con el rechazo, ¿no? Que se vayan todos, que se vaya el Congreso, que se vaya la usurpadora Dina Boluarte, que se vayan todos los poderes, ¿no? Necesitamos nuevas elecciones. Es lamentable que otra vez, en medio de la crisis, no tengamos alternativas, ¿no? No tengamos, nosotros también como dirigentes sindicales, los compañeros nos preguntan, ¿qué hacemos? ¿No? Hay que organizarnos, compañeros, y hay que ver diferentes maneras de cómo poder solidarizarnos, no solamente de la palabra para afuera, porque a veces como personal de salud, nosotros tenemos compañeros también reaccionarios que opinan de otra manera, pero ante el hecho de perder vidas y de enfrentarnos el pueblo contra el pueblo, pues siempre termina saliendo un análisis a favor de los que están luchando, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, como parte de los sindicatos, nos organizamos, tal vez algunos van a protestar por su cuenta, ¿no? Otros estamos organizándonos en las ollas comunes, llevando los almuerzos, viendo el alojamiento, los desayunos, a la gente que ha venido acá en Lima, los compañeros que están por acá pernoctando todavía, peleando en esa lucha. Las alternativas son pocas, pero tenemos que organizarnos. Si no nos organizamos en una estructura mucho más amplia, mucho más grande, vamos a continuar teniendo muchas iniciativas, muchas luchas, y no tenemos dónde canalizar este descontento, porque no tenemos un partido de las y los trabajadores que nos represente, ¿no? Nosotros como organización sindical también vemos ese vacío. No hay alternativas mucho más allá de lo que se representa la izquierda, ¿no? Que se dice izquierda, la derecha, pues con toda su política y sus métodos. Y bueno, sinceramente, nosotros hacemos un llamado a nuestros compañeros que siempre estén beligerantes, que estén atentos ante la lucha y entre el apoyo y las coordinaciones y la manera de poder organizarnos siempre en favor de nosotros mismos, porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos los trabajadores. Nosotros hemos visto que por más intentos pequeños que ha tenido el gobierno de Castillo, pues la derecha no ha dejado. Nosotros hemos terminado cerrando el presupuesto 2023 el 30 de noviembre, y no hemos podido conseguir mayor aumento en nuestro sector salud. Tenemos el 3%, 3.2% del PBI, del Producto Bruto Interno, derivado o designado para el sector salud. Para la educación aumentó ligeramente un 4%, pero la deuda externa se lleva el 11%. Nos dicen plata no hay, ¿no? El ministro de Economía, plata no hay más aumentos, no hay esto, no hay lo otro. Nosotros trabajando, dando el pecho en primera línea, con lo poco que tenemos, y hemos enfrentado una pandemia así, y nos dicen que plata no hay. En la pandemia hubo, y se demostró que sí había plata, sí había dinero, y se pudo elevar ese presupuesto para el sector salud en algo, y ahora lo han vuelto a reducir. Entonces, sí hay, pero está mal distribuido, está mal destinado, y eso es parte de esta economía neoliberal que ya nos deja, pues, devastados. Nos sigue exprimiendo más a nosotros los trabajadores. Han regalado más de 65 millones a la Confiev, a Reactiva Perú, donde hasta el día de hoy no se cobran ni los intereses. Nos hemos endeudado otra vez, por más de 100 años nos hemos endeudado, y sin embargo
no hay respuesta. El dinero queda repartido entre los que más tienen, como siempre. Entonces nosotros no podemos ser ajenos a ellos como trabajadores, porque al final nos debemos a nuestros propios compañeros trabajadores, somos parte de, tenemos que tener una política, tenemos que tener una orientación y tenemos que tener nosotros también esa convicción de seguir atentos con todo lo que está pasando y poder participar de una manera oportuna y no solamente ser simples espectadores. Bueno, muchísimas gracias por la información, por tu claridad de expresión para Radio Rebelión de El Alto Bolivia. Gracias, Ángela, un gustazo en conocerte y en poder compartir estos minutos. Gracias, compañero, gracias por el interés para que esto se pueda difundir en los hermanos bolivianos también y puedan estar solidarizándose, ¿no? Con nuestra lucha, con las protestas, que esto va a continuar. Esto no va a terminar, ¿no? Esto lamentablemente ha hecho levantarse más a las regiones y bueno, muchas gracias por la solidaridad y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima, compañera. Gracias. Muy bien, ahí teníamos la entrevista con la compañera, una dirigente sindical, ¿verdad? La compañera Ángela Mayhuasca. Y no, realmente muy, muy importante, digamos, todo este testimonio, ¿no? Bueno, es interesante el proceso que se está viviendo en Perú. Parecía que, bueno, con Castillo y con lo que Castillo estaba dispuesto a hacer todas las concesiones posibles a los poderosos, a los partidos tradicionales, etcétera, con tal de obtener gobernabilidad, y no pasaba nada en Perú, ¿no? Pero de un momento a otro, y bueno, hay este estallido, ¿no? Que es muy fuerte y, bueno, no para todavía, ¿no? Todavía no se ve, digamos, por dónde se soluciona. Miguel, ¿qué más podrías comentarnos sobre esto? Bueno, que como dijo la compañera, no está clara la salida de la crisis. Evidentemente no hay una dirección. El esfuerzo, digamos, de organizaciones y en particular del Partido de los Trabajadores Unidos es lograr una coordinación, una organización nacional que coordine la lucha. Porque efectivamente es muy fuerte, ya produjo la primera crisis del nuevo gobierno de Boluarte, con la renuncia de varios ministros, en repudio, lo dijeron así, además renunciaron por la represión, en contra de la represión. Entonces evidentemente hay una crisis ya del gobierno. La presidenta reclamó un adelanto de elecciones y fue rechazado eso por el Parlamento, como se dice en el primer video. Es decir, las cosas están por ahora sin una salida un poco, claro, están apoyando al desgaste de la gente, ¿no? Ahora viene la fiesta, bueno. Pero bueno, hay que ver. Efectivamente, el pueblo peruano tiene también una gran tradición de lucha, y veremos esto, y como lo plantea el primer video uno de los manifestantes, muchos no salen, no es un apoyo a Castillo, porque efectivamente Castillo defraudó en gran medida. Pero eso no significa que se apoya a esta oposición de derecha. Hay una versión que corre de esto de la corrupción y de que Castillo es un corrupto y por eso lo sacaron. Bueno, hay que aclarar que los últimos 5 presidentes de Perú fueron destituidos por corrupción y fueron presos. Uno de ellos, incluso Alan García, se suicidó para no ir preso. Entonces no es ahora que hay una corrupción terrible. En general, todos los gobiernos han sido cómplices de la minería, que está devastando Perú.
Entonces esa es la situación. Por eso esta gran movilización plantea una búsqueda de un nuevo camino, ¿no es cierto? Bueno, desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, cual internacional de la cual es parte el Partido de Trabajadores Unidos de Perú, obviamente planteamos el apoyo internacional a esas movilizaciones populares, empezando por su reclamo central, ¿no es cierto? Fuera Dina Boluarte y que se vayan todos. Después el otro punto es basta represión, abajo el estado de emergencia, castigo a los responsables de los muertos y heridos, por la libertad de Pedro Castillo y demás presos políticos, que como digo, no es que la gente apoye y salga fundamentalmente por Castillo, pero obviamente también piden la libertad de Castillo, que fue condenado, no fue condenado, fue declarado preso 18 meses en prisión preventiva, lo cual también es bastante absurdo. El otro punto es la Constitución, abajo la Constitución fujimorista, que es la Constitución que hizo Fujimori, ¿no es cierto?, que ha llevado a todo este descalabro político. Y por elecciones a una asamblea constituyente soberana, libre y soberana, que pueda reformar la Constitución. Y el tema del gobierno, por un gobierno de los trabajadores y el pueblo, para lograr los cambios de fondo, ¿no es cierto? Por una economía distinta, bueno, lo que dijo la compañera, por ejemplo, es una economía al servicio del pago de la deuda, y la deuda que se contrajo fue para ayudar, subvencionar organizaciones, empresas mineras, que a su vez son socias de transnacionales. Es decir, es un saqueo abierto de Perú, de sus minerales, de lo que causó muchísimos conflictos en los últimos años, porque muchas minas han perjudicado la agricultura. Bueno, se necesita un cambio de fondo. Por eso el tema de la lucha por un gobierno de trabajadores, para lo cual evidentemente se requieren organizaciones y unidad de las organizaciones, ¿no es cierto? Como dije antes, esto no tiene una salida inmediata, veremos. Es una pulseta donde hay que ver si se mantiene este gobierno, o si se ve obligado a convocar elecciones. Bueno, esto está totalmente abierto. Pero es un hecho muy importante a nivel internacional, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Perú, y por supuesto tiene influencia y relación con con Bolivia también, ¿no? Sí, muy cierto. Y bueno, se está comentando igual bastante acá, ¿no? Bueno, era muy importante justamente desmentir esas absurdas acusaciones que, bueno, ya son delirios de una gente, digamos, bueno, fanatizada, ¿no?, en contra del MAS, o en este caso de Castillo, que se creen que son gobiernos de izquierda, comunistas, etcétera, ¿no?, que son fácilmente engañados por esos discursos para atacar y tratar de denostar a los movimientos sociales, ¿no? Y en este caso, bueno, justamente, ¿no?, incluso se inventa cosas como que Castillo estuviera pagando, etcétera, a la gente que se moviliza, ¿no?, cuando Castillo está arrestado, ¿no?, y tiene muy poca capacidad de movilización. Y la gente que se moviliza es ese rechazo a toda la situación que hay en Perú, ¿no? Bueno, a tantos años de corrupción, como tú dices, los últimos presidentes. Y bueno, en general el Congreso, ¿no? Es un Congreso bastante corrupto, ¿no? Muy cuestionado, y que, bueno, a partir de los aparatos políticos legales es que se mantiene, digamos, una composición conservadora, bueno, a partir del dinero que ponen en las campañas, que quieren recuperarlo seguramente. Bueno, esa es la característica de ese parlamento, ¿no? Se podría parecer más a lo que teníamos acá en la época bueno, del neoliberalismo, cuando estaban repartiéndose, ¿no? O sea, nadie creía en ellos, pero al final en el parlamento estaban el MNR, el MIR, ADN, etcétera, y sin que nadie crea en ellos, ¿no? O sea, no había
una verdadera vinculación popular con ellos, pero bueno, ahí estaban, digamos. Desde ahí ejercían el poder. Eso es el tipo de parlamento que hay actualmente en Perú y bueno, justamente en la última elección se vio ese rechazo popular, ¿no? Y no es solo en la última elección, ¿no? Sino hubo elecciones anteriores donde la gente siempre trató de buscar algo nuevo, algo en contra bueno, de lo habitual, de lo poderoso. Y bueno, lastimosamente siempre fueron defraudados hasta el momento, ¿no? Incluido lo de Castillo. Pero justamente contra ese repudio de ese Congreso que rechaza la voluntad popular, es que hay esta poderosa movilización, ¿no? Y bueno, realmente es impresionante, ¿no? Tomaron aeropuertos, lo que dijo la compañera, ¿no? De que hubo incluso en algunos lugares donde policías y hasta militares, bueno, no reprimieron y se sumaron o dieron gestos de apoyo a la movilización, ¿no? Bueno, sigue el bloqueo de caminos en el sur de Perú, realmente una movilización muy, muy importante. Bueno, es impresionante cómo el Congreso no quiere ni aceptar algo que, bueno, al final no soluciona nada, pero que por lo menos da tiempo y permite una salida, ofrecer algo a la movilización, como sería el adelanto de elecciones para el próximo año. Lo que planteaba la presidenta era para diciembre del 2023, o sea, de acá a todo un largo año, ¿no? Que eso incluso me parece difícil de aceptar por parte de la movilización, pero ni eso quiere el Congreso, ¿no? Es como que ya hicieron bueno, ya se ganaron su sueldito y quieren tenerlo hasta el final de su mandato, ¿no? Y esa es una barbaridad, ¿no? O sea, realmente es algo aberrante y de la misma forma, ¿no? Dina Boluarte, la presidenta, no prácticamente de hecho, igual en Perú, a partir de bueno, todo lo que sucedió, tampoco quiere renunciar, porque esa era la otra opción, ¿no? Ella renuncia y se convoca inmediatamente a nuevas elecciones, ¿no? Bueno, ella ni siquiera toma en cuenta esa posibilidad de renunciar, ¿no? Entonces realmente bueno, no quieren soltar el poder, ¿no? Por nada, ¿no? Es como que los privilegios, por lo general de corrupción que tienen ahí, no quieren soltarlos para nada, ¿no? Quieren seguir atornillados ahí y bueno, les vale la movilización popular, no les interesa cuánta gente ya ha muerto, ya están matando, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la represión del Estado y del gobierno peruano, y bueno, frente a todo eso es realmente necesaria la más amplia solidaridad, el más amplio apoyo a la movilización popular, a diferencia de lo que hizo el MAS y algunos gobiernos de América Latina de dar su apoyo a Castillo, en realidad, lo que tenemos que plantear en general es el mayor apoyo a la movilización, ¿no? No a Castillo, digamos, ¿no? Castillo, bueno, claro, es un abuso, digamos, que lo hayan detenido y todo eso, más aún dada la situación, digamos, en Perú, pero aquí el tema central es la denuncia bueno, de todo esto, el planteamiento de que se vayan todos, fuera Dina Boluarte, fuera ese Congreso corrupto, bueno, como dijo la compañera, ese Congreso corrupto, golpista, ese Congreso que, bueno, no quiere aceptar nada que venga del pueblo, solo quiere aceptar sus negociados con empresarios, grandes empresas transnacionales que, bueno, que les dan lo que quieren, ¿no? Dinero, básicamente. Y por una salida desde el pueblo trabajador, ¿no? Por un gobierno de los trabajadores, por una asamblea constituyente digna y soberana, por elecciones y adelanto de elecciones inmediatamente, ¿no? Pero realmente es el carácter de apoyo y solidaridad que tenemos que dar a Perú y desmentir y rechazar todos los ataques calumniosos que se hacen contra la movilización del pueblo trabajador peruano, ¿no? Todo el apoyo con Perú, todo el apoyo a ese pueblo trabajador que está luchando, que está enfrentando la represión, que mantiene una movilización contra un Estado y una serie de representantes estatales corruptos, antipopulares, bueno, con gestos dictatoriales como los que se están viendo hoy en día, represores, asesinos, ¿no? Todo nuestro apoyo y nuestro respaldo a la movilización de los compañeros del pueblo peruano. Bien, pasemos al tema nacional, ¿verdad?